Tipos de usuarios de la base de datos. Usuarios normales. Son usuarios no sofisticados que interactúan con el sistema mediante un programa de aplicación con una interfaz de formularios, donde puede rellenar los campos apropiados del formulario. Estos usuarios pueden también simplemente leer informes generados de la base de datos. Un ejemplo lo encontramos en un cajero bancario. Se necesita transferir determinada cantidad de dinero de una cuenta a otra, invocando un programa llamado transferir. Este programa pide al cajero el importe de dinero a transferir, la cuenta de dónde se tomará el dinero y la cuenta a dónde se transferirá el dinero, de manera que la interfaz de un usuario normal es una interfaz de formularios, donde el usuario puede rellenar los campos apropiados del formulario. Programadores de aplicaciones. Son profesionales informáticos que describen los programas de aplicación, utilizando herramientas para desarrollar interfaces de usuario, como las herramientas de desarrollo rápido de aplicaciones que facilitan crear formularios e informes sin escribir directamente el programa. Usuarios sofisticados. Interactúan con el sistema sin programas escritos, usando el lenguaje de consulta de base de datos para hacer sus consultas. Los analistas que envían las consultas para explorar los datos en la base de datos entran en esta categoría. Cada una de estas consultas se envía al procesador de consultas, cuya función es transformar instrucciones LMD a instrucciones que el gestor de almacenamiento entienda. Los analistas que envían las consultas para explorar los datos en la base de datos entran en esta categoría. Usuarios especializados. Son usuarios sofisticados que describen aplicaciones de base de datos especializadas y adecuadas para el procesamiento de datos tradicional. Entre estas aplicaciones están los sistemas de diseño asistido por computadora, sistemas de base de conocimientos y sistemas expertos, sistemas que almacenan datos de tipo de datos complejos como gráficos y de audio, y sistemas de modelado de entorno. Administradores de la base de datos. Son las personas que tienen el control central de la base de datos. Entre las funciones del administrador se encuentran definición del esquema de la base de datos, definición de la estructura y el método de acceso, modificación del esquema y la organización física, concesión de autorización para el acceso a los datos y mantenimiento rutinario. En este apartado vamos a llevar a cabo lo que es la creación de usuarios usando la herramienta MySQL Workbench. Bien, como primer paso vamos a entrar a lo que es el local instance, que es el localhost con el usuario root. Entramos y existen dos maneras para poder crear lo que son los usuarios. Si nos damos cuenta, en este apartado del lado izquierdo de nuestra pantalla tenemos una opción que se llama Users and Privileges. Le damos clic y nos abre una ventanita en el cual nos muestra cuatro usuarios que tenemos. El usuario root, que es el que viene por defecto, al igual que el mysql.sys. Estos normalmente los trae por defecto lo que es el MySQL, y los otros extras son usuarios que hemos creado en algún momento. Para poder crear un usuario podemos darle en este botón que es Add Account. Nos va a pedir un nombre de usuario, podemos ponerle cualquier nombre. Por ejemplo, vamos a ponerle usuario video para demostrar que es el usuario del video. En este apartado podemos darle la opción de que se pueda abrir desde cualquier base de datos. Viene por defecto, y en password creamos lo que es una contraseña. Le ponemos, vamos a ponerle video key.
repetimos. En este caso pues nos va a decir que la contraseña es débil, pero pues nada más sirve de prueba, ¿no? Aplicamos. Podemos ver que en este apartado ya nos aparece lo que es el usuario que creamos. Podemos ver que se puede ingresar desde cualquier lugar, a diferencia de los otros que está especificado lo que es el localhost. Esta es la primera manera de crear un usuario. Podemos ver en diferentes ventanas lo que son los límites que se le puede aplicar a este nuevo usuario que creamos, los roles que se le puede asignar. Vemos los diferentes roles que hay, al igual que podemos darle privilegios a los usuarios. Bien, a continuación vamos a comprobar si se creó de manera correcta lo que es nuestro usuario. Vamos a tratar de conectar con el usuario que creamos previamente. Le pusimos como nombre de usuario video. Nos pide lo que es la contraseña. Le pusimos video key. Si se creó de manera correcta, nos va a dejar entrar a lo que es el usuario y poder iniciar sesión. Esperamos un momento y efectivamente vemos que ya nos deja iniciar sesión con lo que es nuestra cuenta, ¿no? Bueno, pues como este usuario pues prácticamente solo fue creado para iniciar sesión, no tenemos asignado ningún privilegio, ningún rol. Entonces pues prácticamente no tenemos como que permisos para hacer nada más que iniciar sesión. De hecho, si nosotros nos vamos a la parte de usuarios y privilegios, verán que no nos muestra nada, como cuando creamos esta sesión, este usuario, y porque no tenemos permiso para hacer nada más que iniciar sesión. Ahora vamos a proceder a mostrar la diferente manera de poder crear un usuario, que es a través de código, a través de comandos. Vamos a conectarnos nuevamente a la instancia localhost, y bien, acá a partir de código pues es un poquito más sencillo, ¿no? Porque nos permite definir a qué lugar se va a conectar, lo que es nuestro usuario. Si podemos elegir si se va a conectar desde cualquier sitio o alguno en específico, poder definir sus características. Y bueno, para poder crear un usuario, primeramente vamos a poner create user, que es la manera correcta de escribir para crear un usuario. Vamos a poner el nombre del usuario, vamos a ponerle Jorge.Santamaría. La razón por la cual ponemos el nombre del usuario entre comillas simples es porque si nosotros le quitamos lo que es las comillas, MySQL va a tratar de entender que esto es una base de datos, y el punto es cuando intenta dividir con lo que son las tablas. Entonces, para que nos deje de marcar ese error, nosotros lo encerramos en comillas simples y vemos que ya no nos marca el error, y de esta manera podemos definir lo que es nuestro usuario. Ahorita vamos a proceder a definir lo que es su contraseña. Escribimos identified, que es para identificar con, entre comillas simples. De igual manera ponemos lo que es la contraseña. Vamos a inventar una nueva para el usuario Jorge.Santamaría. Le podemos ponerle Jorge K, punto y coma, y procedemos a ejecutar esta línea de comando, y vemos que efectivamente ya se creó lo que es nuestro usuario de manera correcta. Si nosotros vamos al apartado de users, podemos ver que
nuestro usuario se ha creado para poder conectarse desde cualquier sitio. Ahora bien, si nosotros queremos crear un nuevo usuario que no sé, se conecte por ejemplo desde localhost, de igual manera podemos reutilizar este código, esta línea de comando. Vamos a ponerle un nuevo usuario, podemos poner jesus.duram. Identify by, vamos a ponerle Jesus Key. Ahora bien, si nosotros queremos especificar desde qué punto nos vamos a conectar con este usuario, ponemos una arroba, entre comillas le escribimos por ejemplo localhost. Esto nos va a permitir que este usuario se conecte específicamente desde el localhost. Ya a diferencia de este primero, el de Jorge.Santamaría, este usuario se puede conectar desde cualquier sitio. Si nosotros queremos especificar que se conecte a algún usuario desde algún sitio específico o alguna dirección IP en específica, nosotros lo acompañamos de una arroba y le ponemos el nombre del sitio donde queremos que se conecte. Vamos a ejecutar lo que es esa línea de comando. Y bien, podemos ver acá que se ha creado de manera correcta. Se creó el usuario Jesús Durán, que se conecta desde el localhost, identificado con la contraseña Jesus Key. Vamos a lo que es el apartado de usuarios y podemos ver que efectivamente el usuario Jesús Durán se creó de manera correcta, específicamente en el sitio del localhost. Bien, para comprobar de una mejor manera o de otra manera específicamente la creación del usuario, podemos ingresar en lo que es nuestro SQL maestro, forma SQL. De hecho aquí tengo conectado a lo que es el primer usuario, que es el usuario video. Vamos a tratar de conectar lo que es primeramente el de Jorge Santamaría. Vamos a ponerle Jorge.Santamaría. La contraseña, recordemos que le pusimos Jorge Key. Nos conectamos y la base de datos que viene por defecto en cualquier nuevo usuario que se cree, pues es el de information schema de localhost. Vemos que las tablas que trae por defecto lo que es el usuario, podemos ver las diferentes tablas. Podemos ver pues varias diferentes tablas que tiene. En esta podemos encontrar igual lo que son los privilegios, los roles, pero en este caso pues no tenemos asignado nada, ¿no? Pues vemos que sí, efectivamente sí se conectó lo que es el usuario de Jorge.Santamaría. Vamos a conectar y comprobar que sí se creó de manera correcta el otro usuario. Tenemos Jesus.Durán. De contraseña tiene Jesus Key. Le damos en Next. De igual manera, lo que trae por defecto es el Information Schema. Le damos en Ready, reemplazamos. Y sí, efectivamente, el usuario Jesus.Durán, que está en específicamente el localhost, sí se conectó de manera correcta. Y bien, pues aquí tenemos lo que es la creación de usuarios. Primeramente creamos el usuario video a través de esta pequeña interfaz gráfica, que es, pues para algunos quizá es un poquito más rápido, un poquito más sencillo. De igual manera mostramos cómo crear dos usuarios, uno que se pueda conectar desde cualquier sitio y otro específicamente desde el localhost a través de líneas de comando.
las dos maneras pues, son sencillas, no tienen nada de dificultad. Como dije, para algunos quizás es más fácil de esta manera, para otros de esta otra manera. Cualquiera de las dos es muy buena. Se crea de igual manera lo que es el usuario. En este apartado podemos administrar lo que son los límites. Por ejemplo, en el Jesús Durán podemos aplicarle límites, roles, los privilegios. De igual manera podemos crearlo a base de comandos por medio de código, especificando qué tipo de privilegios queremos otorgarle, qué tipos de roles, y pues esa es la parte de creación de usuarios. Como tercer punto tenemos lo que son los privilegios o permisos conocidos en base de datos. Un privilegio es un derecho para ejecutar un tipo particular de sentencia o para acceder a un objeto de tu usuario. Un usuario puede recibir los privilegios de dos maneras: explícitamente, o se puede asignar privilegios a un rol, que es un conjunto nominal de privilegios, y luego este se asigna a uno o más usuarios. Un usuario puede realizar cualquier tarea dentro de la base de datos, entre las que se incluyen procesar objetos de base de datos, leer datos de base de datos, leer metadatos de base de datos, agregar usuarios a funciones de base de datos existentes, crear funciones de base de datos nuevas, definir permisos para funciones de base de datos, lo cual nos da a entender que nosotros como administradores podemos darle cierto acceso a otros usuarios, pero únicamente podemos asignarle qué es lo que realmente este usuario puede realizar en nuestra base de datos, qué es lo que puede manipular, qué es lo que puede crear, qué es lo que puede agregar, o qué es la función que éste le puede dar, ¿sí? Más adelante vemos unos ejemplos que es en Workbench. Aquí, como podrán ver, son los permisos más básicos o prácticamente los comunes que hay. Como están los All Privileges, que permite a un usuario de MySQL acceder a todas las bases de datos asignadas en el sistema. Create permite crear nuevas tablas o bases de datos. Drop permite eliminar tablas o bases de datos. Delete permite eliminar registros de tablas. Insert permite insertar registros de tablas. Select permite leer registros de tablas. Update permite actualizar registros seleccionados en tablas. Grant Option permite remover privilegios de usuarios. Bien, como les mencioné anteriormente, estos realmente no son todos los permisos que hay en MySQL, sino existen una gran cantidad, pero son un poco más centrados o son más específicos en lo que quieren hacer. Por ejemplo, nos vamos en la parte de administración, o vamos en el usuario de root, o dejemos alguno de estos, vamos en roles administrativos, y acá nos va a aparecer la gran cantidad de roles que hay, como pueden ver. Entonces acá existen todos los privilegios que hay, pero como repetí anteriormente, son un poco más centrados en una actividad en este caso, y nosotros podemos elegir cualquiera de estos para realmente asignarlos a un usuario. Bien, esa sería una manera, pero también existe una manera en cuanto a programar que vendría siendo algo así. Preparé esto antecedidamente para que sea un poco más dinámico y sea un poco más fácil de explicar. Por ejemplo, si nosotros queremos crear un usuario, podemos hacer lo siguiente. Podemos utilizar el comando create. Podemos crear un usuario llamado Alex, lo cual va a tener acceso a nuestro localhost y su identificación para que éste pueda entrar en nuestra base de datos, base hi, que nosotros ese no necesariamente puede ser hi, puede ser hola, podría ser una secuencia de números, pero en este caso vamos a ponerle hola. ¿Sí? Ahora pues, ejecutamos lo que es la instrucción, y aquí vamos a observar que realmente se ejecutó de una manera adecuada. Por lo tanto, este usuario ya ha sido creado, pero ¿cómo realmente podemos verificar si este usuario le estamos dando algún privilegio en ese aspecto? Podemos ejecutar el segundo comando, que es show grants for
Alex.host, lo cual nos permitirá ver cuáles son los privilegios que tiene este usuario que es llamado Alex en el localhost, y podemos ejecutarlo y realmente vemos que este usuario aún no es asignado. Desde que tenga el asterisco, punto asterisco, este usuario realmente no tiene aún un privilegio asignado. Bien, esto más adelante se lo mostraré. Bien, ahora entendemos que el usuario ya está creado, ¿sí? Ahora tenemos que asignar un permiso a lo que es este usuario. Por lo tanto, agarramos lo que es gran, o sea, tenemos el comando gran que nos permite asignar un permiso. Entonces agarramos, decimos gran, el permiso que en este caso queremos que sea select, y vamos a dar que va a seleccionar en nuestra base de datos Sequila y va a tener acceso a lo que es la tabla select actor, perdón, que como vamos acá en nuestra base de datos Sequila va a tener acceso a la tabla actor. Entonces este permiso va a ir dedicado al usuario Alex en nuestra base de datos. Lo ejecutamos de esta manera y vemos que también fue ejecutado correctamente. Entonces ahora, ¿cómo podemos verificar que si realmente este usuario tiene acceso a ello? Podemos crear uno nuevo dando aquí. Este puede ser realmente cualquier nombre que queramos. En cambio lo que es el usuario no podemos cambiarlo, tiene que ser el mismo que nosotros pusimos anteriormente. Ahora acá tenemos que poner la misma contraseña, que sería hola, cuando queramos el usuario. Verificamos si la conexión está bien. Entonces dice que la conexión ha sido creada correctamente. Vemos el host, el puerto y el usuario. Bien, ahora damos OK, vemos que está creado. Entramos en lo que es el usuario. Ahora nos vamos en esquemas y vemos que nuestra base de datos está aquí. Podemos use Sequila, ejecutamos esto y vemos que realmente estamos dentro de ello. Bien, ahora, ¿cómo sabemos si realmente está funcionando la parte de seleccionar? Entonces select from, entonces vamos a Sequila y vamos directamente únicamente en la tabla que tenemos actor y la ejecutamos y podemos observar que nos aparecen todos los datos anteriores de esa tabla, como mencionamos anteriormente, ¿sí? Por lo tanto, esto ya comprobamos que realmente está funcionando adecuadamente. Entonces regresamos aquí. Ahora, por ejemplo, si esta persona cometió algo que no debería hacer y nosotros queremos quitarle el permiso de seleccionar, simplemente podemos agarrar y de esta manera, con esta instrucción, decirle que no queremos que esta persona tenga acceso o pueda seleccionar en nuestra base de datos Aquila y pueda obtener datos de la tabla actor, como si revoke select, en este caso revocar el permiso de seleccionar en esta base de datos con respecto a la tabla a lo que es el usuario, y de esta manera lo podemos ejecutar y vemos que realmente no podemos accesar. Entonces para ello, obviamente, si acá no se ha hecho ningún cambio, cerramos, abrimos nuevamente y comprobamos esto. Ahora vemos que esto no podemos, nos tira un pequeño error, nos deniega lo que es el acceso. Entonces de hecho ya ni nos aparece lo que es la base de datos que teníamos anteriormente. Entonces ahora quitamos el acceso, regresamos al original y vemos que realmente le quitamos el acceso a lo que es esta persona.
¿sí? Ahora, queremos que esta persona en sí, queremos eliminarla porque o ya no está trabajando con nosotros o tenemos un problema con esta persona y queremos sacarla de lo que es nuestra área de trabajo. Pues utilizamos lo que es el drop user Alex. En este caso, drop sería eliminar el usuario y podemos que utilizar el nombre del usuario y localhost. Como lo creamos, lo haríamos de la misma manera. Entonces, ejecutamos esta instrucción y nos damos cuenta que aquí ha sido eliminado. Entonces, este usuario ya no está trabajando con nosotros, o simplemente el usuario ya no puede acceder a nuestra base de datos porque ya no tiene el acceso y automáticamente este usuario es como si nunca hubiese estado acá. Muy bien, ahora vamos a explicar el siguiente y último apartado acerca de este video, que es en relación al tema de los roles que se le pueden asignar a los distintos usuarios de una base de datos. Bien, tenemos que los roles son los permisos en cualquier motor de base de datos y estos se administran a nivel de servidor a través de inicios de sesión, nivel de base de datos a través de usuarios de base de datos. Estos usuarios necesitan tener roles definidos para la manipulación de los datos. Los tipos de roles que existen son dos. El primero, que es roles a nivel de servidor, que se utilizan para controlar el acceso a los recursos del servidor. Estos generalmente se relacionan con acciones administrativas. Y por segundo es el roles a nivel de base de datos. A menudo estos se relacionan con las acciones administrativas de la base de datos. Muy bien, tenemos dos maneras de poder crear lo que son roles, asignarlo a los usuarios. Así como en el apartado de creación de usuarios, pudimos ver que teníamos dos maneras distintas de poder crear un usuario, ya sea de manera gráfica o de manera por código, por líneas de comando. A continuación voy a mostrar lo que es de manera gráfica para poder asignar un rol a algún usuario. Vamos a probar, por ejemplo, con el usuario video. Tenemos acá, por ejemplo, los límites, los roles administrativos y los privilegios. Nos vamos en este apartado de los roles administrativos y aquí tenemos los diferentes roles y a nuestro lado derecho podemos ver los privilegios globales. Por ejemplo, si nosotros seleccionamos lo que es DB Manager, automáticamente se seleccionan otras dos opciones y prácticamente la gran mayoría de los privilegios se seleccionan por defecto, ya que vienen junto con lo que son los roles. En este caso vamos a, por ejemplo, seleccionar lo que es User Admin. En los privilegios que viene con este rol, solo es de crear usuario y reload. Vamos a aplicarlo. Bien, una vez que está aplicado, vamos a proceder a ingresar con este usuario. Usuario video. Ingresamos la contraseña, que es video OK. Le damos OK. Esperamos que ingrese con este usuario. Y vamos a hacer la demostración de que realmente solo podemos crear usuarios, ya que es el rol que nosotros le asignamos. Si por ejemplo nosotros queremos usar una base de datos, por ejemplo MySQL, si nosotros ejecutamos esto, nos va a marcar error. Vemos que nos dice acceso denegado para el usuario video. Se puede conectar desde cualquier sitio y no puede ingresar a la base de datos MySQL porque nosotros no tenemos asignado ningún privilegio, ningún rol que pueda hacer que este usuario pueda ingresar a una base de datos. Ahora bien, si usamos el ejemplo
de crear un usuario. Vamos a ponerle el nombre Ortiz, especificar que se conecte desde localhost, identificado por la contraseña. Vamos a ponerle 1, 2, 3, 4, 5. Si nosotros creamos este usuario, vamos a poder ver que efectivamente sí se crea lo que es el usuario, porque nosotros tenemos asignado el rol de user admin. Uno de los privilegios es el create user. Entonces en este usuario, que es el de usuario video, sí podemos crear un usuario porque es lo que nosotros le tenemos asignado, le tenemos dado ese permiso para que pueda realizarlo. Bien, esa fue la demostración de una manera gráfica. Vamos a cerrar este usuario. También hay una manera, quizá para algunos es un poquito más fácil, para algunos se les complica más, pero a través de líneas de comando también se puede asignar lo que es un rol. De hecho, en esta ocasión vamos a demostrar cómo asignarle privilegios a un rol y cómo crear un rol. Vamos a proceder primeramente vamos a crear un usuario totalmente nuevo. Vamos a ponerle Jonathan, que se conecte en lo que es el localhost, identificado por la contraseña. Vamos a ponerle la siguiente contraseña. Vamos a crear el usuario. Listo, una vez que tenemos creado el usuario, vamos a proceder a crear un rol. Vamos a ponerle un nombre que nosotros elijamos. Vamos a ponerle en este caso o de mi apellido, que es Ortiz, y le ponemos BD de base de datos. Vamos a ejecutar lo que es esta sentencia. Ya creamos el rol. Ahora vamos a asignarle lo que son, vamos a ponerle todos los privilegios a este rol que nosotros creamos. Vamos a especificar que todos los privilegios los tenga en una base de datos que creamos de prueba. La nombre BD-video, que es en relación a la base de datos del video que estamos grabando. Y vamos a ponerle un punto y asterisco para que especifique que afecta a todas las tablas de esta base de datos. Para OBD, que es el rol que nosotros estamos creando. Vamos a ejecutarlo. Efectivamente ya se asignó lo que son los privilegios. Ahora vamos a asignar el rol. Ya no vamos a asignar todos los privilegios, porque ya están englobados en lo que es el rol OBD. Vamos a asignar el OBD, que es el rol, para el usuario que creamos. Localhost. Ejecutamos. Bien, ahora ya le tenemos asignado el rol a este usuario. Si nosotros, por ejemplo, queremos mostrar lo que es lo que tiene el usuario, vamos a proceder a mostrarlo. Ejecutamos, nos abre esta ventanita. Podemos ver que el usuario tiene lo que es el rol OBD. Si nosotros queremos mostrar lo que tiene realmente el rol como tal, le damos show grants for
OBD, que es el nombre del rol. Si ejecutamos esta sentencia, nos aparece esto, que especifica que está usando pues, lo que es el rol OBD, y que este rol tiene todos los privilegios para una base de datos que se llama BD-video, que afecta a todas las tablas. Entonces vemos que efectivamente sí se creó el rol. Primeramente creamos un rol, luego especificamos en qué base de datos queremos que afecte, asignamos todos los privilegios para ese rol y luego asignamos este rol al usuario que creamos en primer lugar, para que este usuario ya tenga todos los privilegios que engloba este rol. Mostramos lo que son lo que contiene el usuario, todo lo que tiene. Nos mostraba que tenía el rol de OBD. Si queremos especificar y mostrar lo que tiene el rol, acá nos muestra esta tablita que tiene todos los privilegios.